Qué bueno que sigue con nosotros Mari Cárdenas. Buenas noches, felicito al fiscal y a todo el equipo porque comparten esta información que es muy importante y que cumplan con su objetivo. La inclusión es un tema de gran importancia, es una institución inclusiva por lo visto en todos los sentidos. Saludos al maestro Alejandro. Felicidades por difundir información de esta institución. Saludos al maestro por la labor y por compartir información en los medios, desde Cárdenas, Tabasco, órale. Saludos al fiscal por la titánica labor. Es que no es nada fácil, ¿verdad? No es nada fácil lo que están haciendo. Bueno, hablaba al inicio de esta entrevista nuestro invitado, de cómo había antes un organismo previo que también hacía, digamos, una labor similar, ¿no? Pero fue evolucionando. ¿Cómo se fue dando este cambio hasta llegar a este OSFE en el que debemos confiar los ciudadanos? Claro, muchas gracias, Jorge, sobre todo por la confianza que deben de tener los ciudadanos en el órgano superior de fiscalización. Y antes éramos Contaduría Mayor de Hacienda. Se conocía como Contaduría Mayor de Hacienda, y en 1992 hubo un cambio a la ley y cambia a ser Órgano Superior de Fiscalización del Estado. Obviamente que con esto viene una evolución normativa, y actualmente ya hay una serie de leyes que hemos tenido que ajustar nuestra estructura orgánica. Por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos establece que debemos de crear una unidad investigadora y una unidad sustanciadora. Hay otras leyes como la Ley General de Archivos que también nos viene a modificar nuestra estructura orgánica. Pero adicional a eso, por supuesto, todo lo que se refiere a los tipos de auditoría, al tipo de trabajo que estamos haciendo, y esta evolución normativa en cuanto a las formas de hacer las auditorías, como ya prácticamente estamos brincando a todo lo que esté automatizado, a todo lo electrónico. También es otra cosa muy relevante que hemos estado haciendo en el órgano superior de fiscalización. Pero te comento algo adicional que sí me da mucha satisfacción. En el año pasado fue un esfuerzo que hizo toda el área, principalmente fiscalización. Obtuvimos una certificación ISO 9001-2015, en donde todos nuestros procesos están certificados. Entonces, esto ha hecho que la evolución normativa nos pida que vayamos a la vanguardia de todas estas exigencias en materia legal. A ver, yo quisiera que sobre todo algunos términos que son un poquito técnicos, nos quede claro a todos los ciudadanos, porque ustedes lo manejan a todo dar porque es su área. Hablabas de una unidad investigadora, esa me queda muy, muy claro, pero la unidad sustanciadora, eso, mira, ¿qué debemos entender por eso? Claro, resulta que la unidad investigadora, para que le demos entrada a la sustanciadora, actúa con los resultados de las auditorías. También va a actuar por denuncias o, en este caso, de oficio. Cuando esta unidad investigadora empieza a trabajar y hay elementos, abre un expediente de presunta responsabilidad administrativa y va a integrar todo un expediente. Entonces, al momento en que termina de integrarlo, se pasa a hacer un informe de presunta responsabilidad administrativa. Cuando termina esto, es cuando ya, ahora sí, empieza la unidad sustanciadora, que es la que precisamente va a sustanciar. En este caso va a ser la audiencia inicial con el presunto, donde le va a dar a conocer, y posteriormente enviará, ya que termine de sustanciar, el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa. Estas dos unidades son nuevas, las tuvimos que prácticamente crear y adaptar el año pasado. Vamos a entrar ya cuando ustedes están haciendo los análisis y dicen, a ver, aquí esto se me hace que está mal. Aquí tengo entendido que ustedes llaman ya faltas administrativas. Correcto. Que son graves, que son serias. Claro. ¿Cuáles serían esas, por ejemplo? Mira, lo que trajo esta Ley General de Responsabilidades Administrativas es un catálogo de las faltas administrativas y las divide en dos, en graves y no graves. En este caso, la grave regularmente representan un daño patrimonial, como el peculado es una falta administrativa grave, como el cohecho es otra falta administrativa grave, el conflicto de intereses, el desvío de recursos, la contratación indebida. Todas estas son faltas administrativas graves. Las que son recurrentes, por decir, o las más frecuentes, son las de desvío de recursos. Esa es en donde tienen más recurrencia en el caso
de las auditorías que nosotros hacemos. Entonces, es ahí en donde se determina un probable daño patrimonial y sigue un proceso, como te los comentaba hace un momento, de la unidad de la sustanciadora y de la sustanciadora al tribunal, y el tribunal pasará a una instancia de gobierno que es la que se va a encargar de hacer un procedimiento que nosotros llamamos PAE, un procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, donde ya va prácticamente a embargar y a recuperar ese dinero. ¿Ese dinero o la persona que esté involucrada sacarla de circulación? A inhabilitarla, por ejemplo, que esa es otra consecuencia de las faltas administrativas graves. ¿Y las no graves, esas quedan así nomás? Bueno, no es tan grave, ahí quedó. Fíjate que también también hace algo. Tienen sanciones. En este caso, por ejemplo, las no graves, parte de un ejemplo es no presentar la declaración patrimonial. Esa es una falta administrativa grave. No grave. No, exactamente, no grave. Y esta, quienes la sancionan son los órganos internos de control, o sea, las contralorías municipales, si queremos referirnos a los municipios. Entonces se envía y ellos son los que abren ya el expediente, tienen su propia unidad investigadora. Las contralorías municipales deben de tener una investigadora y una sustanciadora. Entonces se abre el expediente de las no graves y empiezan a sustanciarlo para que puedan resolver. Entonces, pero ya estas nos pasan al Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, estas resuelven las propias contralorías municipales. Algo muy importante aquí, Jorge, que también ellos pueden inhabilitar, suspender y hacer una serie de sanciones. A diferencia de las graves, es que también acá se puede inhabilitar o suspender, solo que aquí es mayor la sanción. Acá es menor en las no graves, o sea, inhabilitan por un año y acá puede ser por 2, 3 o 5 o 10, dependiendo de la falta, ¿no? Entonces, esa es la situación con referente a los no graves. Pero quiero darte otro dato. Resulta que cuando el OSFE determinaba, antes que le llamábamos nosotros, no estaban las graves ni no graves, sino eran de control y financieras, así estaban clasificadas. Las financieras eran las de daño patrimonial y las de control eran las que conocemos ahorita como no grave. Entonces, resolvía, en este caso, por ejemplo, la Contraloría Municipal, podría resolver que no había detectado ninguna sanción, que no iba a aplicar ninguna sanción, y el OSFE no podía recurrirlas, o sea, no podía inconformarse por ese tipo de resolución. Ahora, con esta nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya podemos recurrir eso. O, por ejemplo, si presentamos una denuncia ante la Fiscalía General y no se actúa o que la desecha, tenemos también el derecho de poder recurrir a inconformarnos por ese tipo de resolución. Perfecto. Hay algo también muy interesante, lo que es aquí sería parte del procedimiento para el fincamiento de las responsabilidades, ¿verdad? Eso sería. Es eso. Es parte del procedimiento. Parte del procedimiento. Ahora, cuando están haciendo ustedes su trabajo, ¿se le da prioridad a algún tipo de este tipo de trabajos o investigaciones, si es estatal o si es municipal? Porque de pronto sabemos por ahí, o se habla, que están investigando a tal presidente, que están investigando a tal secretario, tal, etcétera, los niveles. ¿Eso tiene que ver? ¿Vamos a darle prioridad, digamos, a un secretario o a una secretaría de Estado? ¿Y en los municipios ya despuesito los vemos? ¿O va todo parejo? Uno de los ejes rectores transversal de nuestra actuación es la imparcialidad, Jorge. Aquí no tiene que ver que el que la regó, sea quien sea. Sea quien sea, el órgano actúa. Entonces, en este de los casos que me comentas, podríamos decir que nosotros lo que le damos prioridad son a las faltas administrativas no graves y graves por su periodo que puedan prescribir. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si no iniciamos un procedimiento no se va a sancionar a nadie. Y se va a ir Entonces, exacto. Entonces nosotros lo que vamos es tratando de acabar con ese rezago inventario, en este caso que tenemos nosotros con la antigua ley de los procedimientos de fincamiento de responsabilidades. Entonces, estamos todavía actuando de 2014, 15, 16, inclusive todavía tenemos del 12 y 13, pero que ya están iniciados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tienen el derecho, los presuntos, de utilizar los medios que establece la ley. Entonces, algunos se van al amparo, otros, si aún así no les favorece, se van a la revisión y así van utilizando todos los medios que tienen de acuerdo a la ley. Entonces, lo que sí damos prioridad a nosotros es para que no se prescriban todo este tipo
de resultados de autoridades que ya tenemos y que se pueden traducir en un fincamiento de responsabilidad. ¿El tiempo de prescripción depende de cada falta? Depende, exacto. ¿No hay uno así sí, general? Sí, mira, para las no graves son 3 años, Jorge. Para las graves son 7 años. Y para las penales va a depender, pero generalmente es de 5 años para efectos de las penales. Entonces, nosotros vamos actuando de acuerdo a este tiempo. ¿Por qué? Porque como te comentaba, tenemos que llevar un debido proceso. Entonces tenemos que ir cuidando todos los pasos que vamos haciendo para no violentar ninguna norma. Y que no vaya a haber un resultado que... Exacto, adverso, en donde por una mala integración se pierdan este tipo de casos. Como generalmente pasaba. Y ya que estamos en esto, y antes de entrar, porque queremos platicar también, aprovechar que estás aquí para que nos hables de todo lo que va a ser, o lo que es el plan de trabajo, en el tiempo en que vas a estar al frente de esta tarea tan importante. Todo lo que ustedes están haciendo lo mandan al Congreso y ahí es donde dices que ya se nos da a conocer a los ciudadanos. Así es. ¿Qué pasó? Tenemos que hacer una pausa, un minutito, tenemos un minutito. Bueno, te lo voy a plantear para que regresando nos hagas el favor de contestarnos, porque vemos que hay casos en los que de pronto como que todo se dio muy rápido y ahora ya todo el mundo es feliz de la vida. No quiero decir nombres ni quiero meterme en Honduras, pero las leyes, ¿a qué voy? ¿Las leyes están bien o haría falta quizás adecuar un poquito más, apretar más los tornillos, o nada más es cuestión de aplicarla cual debe como debe? Vamos a hacer una pausa y rápido regresamos para seguir hablando del OSFE.